tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal Sterling Solutions. El día de hoy les estaré mostrando 5 maneras en las cuales van a poder quitarle el fondo a sus fotos, a sus retratos o a cualquier tipo de imagen que ustedes quieran quitarle el fondo. Van a poder hacerlo muy fácil y muy rápido utilizando esta maravillosa herramienta llamada GIMP. Lo van a poder hacer de una manera muy sencilla para que puedan utilizarlo en sus proyectos en los cuales estén trabajando. Antes que todo, me gustaría recordarles también que por favor, si les gusta este tipo de contenido o este video en particular, consideren suscribirse a mi canal, en el cual van a conseguir muchos tutoriales variados, sobre todo en los sistemas operativos Android y Windows. Recuerden que nuestra meta es llegar a los primeros 1000 suscriptores y solo con la ayuda de ustedes podremos lograrlo. No siendo más mi gente, comencemos con este tutorial. Una vez estemos ya con nuestro GIMP ejecutado, lo primero que debemos hacer entonces es abrir el archivo con el cual estaremos trabajando. Simplemente vamos aquí a la parte superior izquierda, y le damos clic en abrir. Aquí vamos a buscar la carpeta donde tengamos el archivo con el que estaremos trabajando. En este caso será esta imagen. Le damos un clic y luego le damos en abrir. Esperamos a que la imagen nos cargue en nuestro GIMP y ya la tendremos aquí en nuestro lienzo. Aquí en la parte derecha vemos lo que es la ventana de las capas. Las capas, porque este programa trabaja en base de capas, como lo hace también Photoshop. Entonces, como ven, las letras del nombre de la imagen ustedes pueden cambiarla dándole doble clic. Ahí, el nombre de la imagen ustedes lo pueden cambiar, personalizarlo acorde a la necesidad que tengan. Una vez hecho eso, si quieren, eso es opcional, no tienen que hacerlo, pueden dejarle el nombre que trae la imagen. Como ven, el nombre, las letras está en negrita. Eso quiere decir que la imagen no tiene transparencia en este momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un clic derecho y luego vamos a darle clic en donde dice añadir alfa. Ahí ya estaríamos añadiendo lo que es una transparencia a la imagen. ¿Cómo lo sabemos? Miren, vamos, por ejemplo, a seleccionar esta es la herramienta de borrar. Y vamos a borrar todo lo que no es la chica, y como ven, ahí ya va quedando una transparencia. Si no añadimos este canal, si lo eliminamos, el canal alfa, cuando pasamos el borrador, en esta ocasión no nos va a quedar una imagen con fondo transparente. Como ven, nos queda una imagen con un color sólido de fondo. Entonces, por ello debemos añadir lo que es el canal alfa. Esto es obligatorio, esto es un paso que no deben saltarse bajo ningún concepto. Entonces, el primer método que estaremos utilizando es precisamente esta herramienta de borrador. La encuentran aquí en su barra de herramientas en la parte izquierda. Esta herramienta lo que hace, como su nombre bien lo dice, es borrar. Como ven ahí, ella borra. Esta herramienta, la configuración de esta herramienta, vamos a darle Control Z para devolver eso. Las podemos encontrar aquí, lo que es la configuración de la herramienta como tal. Aquí podemos cambiar lo que es el tamaño de la herramienta según la necesidad que tengamos para utilizarla. Podemos cambiar aquí el tamaño, y aquí también podemos cambiar lo que es la fuerza y la dureza de la herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si le bajamos lo que es la fuerza y la dureza, no nos va a borrar de una manera precisa. Si ven, borra de una manera difuminada. Si le colocamos la fuerza y la dureza a tope, como ven, nos hace un borrado más limpio, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a estar trabajando con la herramienta en estas condiciones, con la dureza al 100 y la fuerza al 100, y ya el tamaño acorde a la necesidad que vayamos teniendo en la imagen que estemos trabajando. Entonces, esto funciona de esta manera. Ya saben que para poder acercar y alejar deben presionar la tecla control, y con la rueda del mouse van hacia adelante o hacia atrás y él acerca o aleja. Ok, entonces empecemos por aquí, por el pelo. Yo estaré obviando por efectos del tutorial esta parte del cabello que está suelto, del moño este como tal. Entonces vamos a empezar a bordear la imagen con el borrador para ir dándole forma.
Miren, si en caso tal, por alguna razón, se pasan así como ven y borran lo que no es, pueden darle control Z. Si, ok, si no le dan control Z, también pueden presionar la tecla Alt y darle clic a la zona en la que se pasaron en borrar y pueden ir recuperando la zona, siempre y cuando tengan la tecla Alt presionada. Si no la presionan, van a seguir borrando, entonces tienen que presionar la tecla Alt. Ok, una vez dicho esto, entonces para efectos del video, del tutorial, que no sea tan pesado la cosa, entonces voy a acelerar lo que es todo este proceso y voy a hacer un recorte no tan preciso de la imagen para que ustedes entiendan más o menos lo que es el ejemplo de lo que estamos haciendo. Ok, ahí ya tendríamos nuestra imagen bordeada. Como les digo, yo no lo hice de una forma tan precisa, cogiendo tantos detalles como por ejemplo que podríamos hacerlo cambiando aquí el tamaño del borrador y con cuidadito en la línea. Ya esto es cuestión de que cada quien se ponga con todo el tiempo, la disposición del mundo e ir haciéndolo que les vaya quedando lo más perfecto posible. Ahí así. Como dice, esta es la ventaja de poder editar la herramienta. Cambiamos el tamaño, si ven, ahí puede cada quien ir haciéndolo con la paciencia del caso y poder hacer el recorte de manera más profesional, más precisa. Esto es para mostrarles el ejemplo de cómo funciona la herramienta. Entonces ya aquí nada más nos quedaría seguir borrando con el borrador. Lo ponemos un poco más grande y borramos lo que es el resto del fondo. Aquí está. Okay. Como ven, aquí ya nos quedaría la imagen ya con su fondo totalmente transparente, que podríamos estar utilizándolo para hacer un montaje o lo que necesitemos. Les voy a mostrar un ejemplo aquí. Vamos a archivo y le damos a, esta vez le damos a abrir como capa para agregar otra imagen aquí mismo en este proyecto. Vamos a utilizar esta imagen. Como ven, esta imagen tampoco tiene canal alfa. En este momento no necesitamos añadirlo, pero de todos modos no está de más. Lo añadimos, la colocamos abajo de la capa de la chica para que aparezca atrás. Y como ven, aquí podemos integrar la chica perfectamente en la imagen y no va a descuadrar. Ya depende de cada quien, como les digo, el tipo de recorte como lo hicieron, que les haya quedado más o menos perfecto. Con esto ya sería la primera forma en la que pueden colocar el fondo transparente a una imagen utilizando esta herramienta llamada GIMP. La siguiente herramienta es un poco más fácil y menos trabajosa de utilizar, y en realidad nos agiliza un poquito más el trabajo. Una vez tengamos nuestra imagen aquí, como les dije anteriormente, deben siempre colocarle el canal alfa a la imagen para que se le coloque la transparencia. Sí o sí, el canal alfa debe estar añadido en la imagen. Ok, una vez dicho esto, vamos a seleccionar la segunda herramienta con la que podemos hacer la transparencia. En este caso estaremos trabajando esta herramienta que se llama selección difusa. ¿Qué hace esta herramienta? Esta herramienta va a seleccionar el color, un color en el que nosotros demos clic, lo va a seleccionar, y todo el color, el mismo color, toda la zona que tenga ese mismo color adyacente, que esté junta, se va a seleccionar. Entonces, como ven, le damos un clic y nos está seleccionando todo lo que es esta zona de acá, ¿sí? Toda esta zona posee el mismo color. Si nosotros ahora mismo presionamos la tecla suprimir, como ven, va a desaparecer todo ese color, pero como ven también nos llevó parte de lo que es la imagen como tal, que con la que queremos trabajar. Y también por aquí nos dejó unas zonas un poco difuminadas, por decirlo así también, que no alcanzó a marcar. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Como esta imagen nos selecciona de esta manera, lo que podemos hacer es esto. Podemos seleccionarla y utilizar esta otra herramienta, la que utilizamos anteriormente, el borrador.
¿verdad? Y podemos borrar de esta manera. Ahí borramos la zona que nos seleccionó. Como ven, miren, aquí puedo pasar por aquí y no me borra lo que es la imagen de la muchacha porque no está seleccionada, porque la herramienta está seleccionando la parte de afuera. Si ven, es un método mucho más rápido y fácil. Si la imagen fuera el fondo un color sólido, no fuera así como está este, que es como un blanco, pero un blanco en varias tonalidades, nos eliminaría completamente ese fondo sin ningún problema, pero en este caso tiene estas otras tonalidades. Entonces aquí seguimos así. Cuando llegamos a esta parte aquí tenemos dos opciones: o borramos así, ¿cierto? O podemos simplemente deseleccionar aquí en clic seleccionar nada e implementar lo que fue que aprendimos en la opción anterior, que era ir borrando de forma manual, por así decirlo, el borde que nos estaría faltando. Y ahí, como les dije, por efectos del tutorial lo estoy haciendo rápido. Ya ustedes pueden hacerlo de una manera más prolija, con toda la calma del mundo. Hacen el borrado que nos hace falta aquí, cosa que nos quede un trabajo mucho más organizado, mucho más profesional. Entonces miren, aquí como ven, el borrado nos agarró parte de la cara de nuestra modelo. Vamos a presionar la tecla Alt, perdón, y vamos a dar clic, y como ven, ahí ya nos aparece la parte que se nos había borrado. Alejamos y podemos borrar esta parte de acá también. Aquí ya esto es, como les indiqué, con esta herramienta de borrador es más como para tomar detalles en la imagen. Y bueno, como ven, aquí ya fue mucho más rápido, no tuve ni siquiera que acelerar el video y ya quedó prácticamente listo. Vamos a ver, vamos a agregarle una imagen de fondo para que ustedes vean. Ahí abrimos, ok, la pasamos abajo y como ven, ahí ya está nuestra imagen lista también, ya con su fondo transparente. Vuelvo y les repito una vez más, y sonará canción, pero el final o la terminación de la imagen ya depende de cada quien, qué tanto nivel de detalle quieran tomar con cada imagen. Yo, por ejemplo, como les dije, aquí me quedan muchos detalles en la imagen porque lo estoy haciendo simplemente para que ustedes sepan cómo se hace, pero ya cada quien debe tomarse su tiempo para detallar bien la imagen. Ok, una vez hecho esta segunda manera, entonces ahora vamos a la tercera forma en la que pueden hacerlo. Ok, ahora vamos a ver la tercera herramienta con la que podemos hacer este procedimiento. Como les digo, les estoy repitiendo esto para que no se les olvide nunca. Debemos añadir el canal alfa a la imagen. Entonces la otra herramienta que utilizaremos es esta, que la encontramos aquí mismo, pero se llama selección por color. ¿Qué hace esta herramienta? Esta herramienta lo que hace es que te va a seleccionar el color que tú le des clic, el que escojas tú, te lo va a seleccionar en toda la imagen, sin importar si está dentro o fuera de la imagen que nosotros queramos rescatar. Por ejemplo, si le damos clic aquí, como ven, aquí nos está seleccionando todos los lugares donde está este color, a donde dimos clic, todos los lugares donde se encuentra ese color, incluso dentro de la imagen que estamos tratando de apartar. Si le damos, por ejemplo, aquí en la pierna de la chica, miren, nos va a seleccionar todos los colores que se encuentren en la imagen que tenga este mismo color, y así va a pasar con todos los colores que nosotros seleccionemos. ¿Sí ven? Le selecciona todos los colores que sean iguales al que nosotros seleccionamos. Entonces, si le damos aquí fuera, nos va a seleccionar lo que es la chica. Podemos hacer lo mismo que el anterior, le damos clic a la tecla suprimir, ahí está, y le damos aquí también en seleccionar nada. Aquí lo que podemos hacer, contrario a lo que hicimos en la otra, para mostrarle el método es que ya que nos borró toda esta parte, nos ahorró gran parte del trabajo, lo que debemos hacer aquí entonces recuperar las partes que nos borró que no queremos.
Esto es hacer como la inversa de lo que hicimos en el pasado, que lo que hicimos fue utilizar el borrador para borrar lo que era el fondo. Aquí lo vamos a utilizar para recuperar lo que nos borró de aquí de la imagen que sí nos interesa. Vamos a cambiarle el tamaño al borrador para andar un poco más rápido. Aquí tecla control, ya saben, y van recuperando aquí todo lo que necesitan que se les borró. Como siempre, a ustedes lo pueden hacer de una manera más prolija, con más tiempo, para que quede aún más perfecto y se vea aún más profesional. Ya esto es decisión de cada quien y el tiempo que tengan para hacer lo que es la edición. Si lo hacen con bastante tiempo y muchas ganas, les va a quedar un trabajo bastante profesional. Ya ahí ya es cuestión de cada quien, vuelvo y reitero. Aquí vamos a terminar de borrar lo que es la parte de afuera, esto que nos está sobrando aquí. Pasamos por aquí por si nos quedó algún ahí. Miren, ahí borré lo que no tenía que borrar, control Z. Ok, ahí ya tenemos la imagen lista. Podemos agregarle otra capa de fondo para ver cómo nos queda. Vamos a bajarla. Ok, y como ven, ahí ya nos queda la imagen con su fondo transparente lista para ser utilizada. Ok, mi gente, ahora les estaré mostrando la cuarta forma en la que podremos realizar este procedimiento. Como siempre, vamos a dar clic derecho en la capa y vamos a añadir el canal alfa para agregar transparencia a esta imagen. Una vez hecho eso, vamos a ir aquí en la parte inferior izquierda, en este cuadrito que ven aquí, le vamos a dar un clic. Esto es activar o desactivar la máscara rápida. Le damos un clic y como ven, se nos va a colorear la imagen. Aquí entonces vamos a seleccionar nuevamente la herramienta de borrador y vamos a comenzar a limpiar, por decirlo de alguna manera, o quitar este color de la imagen que nosotros necesitemos. Vamos a, con el clic sostenido, vamos a ir borrando todo ese color de encima de la imagen que nosotros necesitemos. Aquí lo vamos a hacerlo bastante rápido para que ustedes puedan ver cómo funciona. Me agranda un poquito aquí ahí. Como les vengo diciendo, a ustedes les puede quedar de una manera más profesional, dedicándole un poquito más de tiempo a hacerlo de manera más detallada. Yo lo estoy haciendo aquí así de esta manera rápida para que ustedes puedan ver cómo funciona la herramienta. A ver aquí, ya casi terminamos. Por acá, ok, ya ahí, ok, ya con eso quedaría. Como ven, ya le hemos quitado todo ese color a la imagen que nosotros queremos y ahora simplemente volvemos a darle clic por acá. Fíjense, ahí nos quedó un poco por aquí todavía. Ok, ya ahí quedó. Ok, y ahora simplemente vamos a darle clic nuevamente aquí a lo que es la máscara y como ven, ahí nos está quedando la imagen seleccionada. Aquí simplemente vamos a dar clic en seleccionar y le damos invertir para que nos seleccione lo que es esta parte de acá, de aquí así, y simplemente vamos a darle a suprimir. Como ven, aquí ya nos hace un corte bastante limpio, ya no nos están quedando zonas difuminadas por ningún lado. Simplemente le damos aquí clic en seleccionar y le damos seleccionar nada. Como ven, no quedan zonas difuminadas porque simplemente nos hace un recorte bastante limpio de la zona que nosotros seleccionamos. Como ven, aquí les mostraré abrir como capa. Vamos a colocarle un fondo. Ahí el fondo lo bajamos, ¿ya? Y aquí nos queda la imagen ya lista también con su transparencia. Como les vengo diciendo, el trabajo les queda más profesional y más prolijo en la medida de que ustedes le dediquen el tiempo suficiente para hacer estos recortes de manera más precisa.
Ok, y ahora les mostraré la quinta forma en la que podemos quitarle el fondo a una imagen. Como siempre, vamos a dar clic derecho en la capa y le damos a añadir canal alfa. Y en esta ocasión vamos a seleccionar esta herramienta de ruta. Esta herramienta lo que va a hacer es que nos va a seleccionar una ruta que nosotros le vamos mostrando. En este caso vamos a marcar todo lo que es el contorno de la imagen. Lo vamos a hacer así, simplemente vamos a dar un clic después que seleccionemos la herramienta. Vamos a ir dando clics alrededor de la imagen. Entre más cerca ustedes coloquen la imagen, más zoom le hagan, más precisión van a tener a la hora de hacer lo que es el contorno de la imagen. Yo lo haré aquí bastante rapidito por efectos del tutorial. Ustedes pueden ir haciéndolo de manera más precisa, que le quede un poco más prolijo y más bonito el acabado de este. Vamos por aquí, ahí vamos dando clic, también tenemos esta, vamos a devolver esta acá, tenemos esta opción de dar un clic aquí, damos otro clic aquí y nos soltamos y lo podemos mover así para ir dando la forma que nosotros queramos. ¿Sí ven? Ahí podemos, para cuando nos lleguen partes así que tengan curvas como esa, podemos utilizar ese método de dar el clic sostenido y arrastrar. Bueno, haciendo así rápido por efectos del tutorial, ustedes deberían hacerlo de manera más precisa, acercándose y haciendo puntos más cercanos y acorde a lo que es la línea de la imagen que quieran hacer. Así les queda un trabajo más prolijo, más profesional, y por ende se va a ver mucho más bonito. Van a tener un acabado mucho más bonito, sobre todo aquí en la parte del rostro, que debemos marcarla de manera más precisa. Ok, una vez terminamos el marcado, aquí en el último punto, para unirlo vamos a dar clic en control y le damos al primer punto que creamos, y ahí ya nos estaría quedando unido todo el circuito que acabamos de marcar. Como ven, les va a quedar algo así. Entonces vamos a dar clic o vamos a presionar la tecla enter, y ahí, como ven, ya comienza el hormigueo, por decirlo así, de la ruta seleccionada. Empieza el hormigueo y aquí ya podemos seleccionar esta herramienta que se llama mover, para que desaparezcan todos esos puntos. Y aquí ahora vamos a ir a selección y le damos invertir. Ahí ya no se nos está seleccionando lo que es la imagen, sino el resto, lo que es el fondo. Ya ahí solo resta darle presionar la tecla suprimir y ahí se estaría borrando todo el fondo. Damos clic en seleccionar nada, y como ven, ahí nos queda la imagen. Si nos quedan cachitos así como esto, partes que no se quitaron con la selección que hicimos, podemos detallar con la herramienta borrador, y ahí vamos detallando y quitando todo eso que nos sobró. Ya esto hace parte de lo que es limpiar la imagen, para que nos quede un resultado más profesional y más bonito cuando hagamos este procedimiento. Como ven aquí, abrir como capa, vamos a ponerle el fondo, ahí carga, lo bajamos, y como ven, ahí ya nos queda la imagen con transparencia. Miren, si les queda, por ejemplo, en lo más seguro, le queda la imagen así, como ven, tiene un cuadro la imagen, y deseamos nada más que seleccione lo que es la imagen como tal, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí a capa y le damos a recortar al contenido. Como ven, ya se redujo el cuadro y ahí nos queda nomás seleccionado lo que es la imagen. Ok, ahora lo último que restaría sería guardar nuestra imagen ya con el fondo transparente. Vamos a apagar esta capa aquí un momento. Tenemos nuestra imagen ya con fondo transparente. Lo que vamos a hacer entonces es ir a archivos y luego a exportar como. Aquí ya podemos, sí o debemos cambiar el nombre para encontrarla más fácil. A ver, borramos ahí. Es más, vamos a borrar todo.
y colocamos el nombre que queramos a la imagen. Chica.png. Debemos seleccionar la carpeta y simplemente le damos aquí a exportar y exportar. Vamos a abrir ahora la carpeta y como ven, aquí está la imagen con fondo y aquí sin fondo. Entonces mi gente, de estas 5 maneras muy fácil, rápidas y sencillas, utilizando esta herramienta de GIMP podemos cambiar lo que es el fondo de una imagen que estemos trabajando o simplemente dejarla con un fondo transparente. Agradezco a todos los que llegaron hasta aquí en este video. No olviden suscribirse a mi canal si les gusta este tipo de contenido. También en mi canal podrán conseguir muchos otros tutoriales, sobre todo en los sistemas operativos Android y Windows. Tenemos una meta de llegar a los primeros 1000 suscriptores y solo podremos lograrlo con la ayuda de todos ustedes. Entonces mi gente, se me cuidan y nos estamos viendo en un próximo tutorial.